Sentí un horror absoluto cuando escuché un susurro gutural a mi derecha. El creeper estaba más cerca de lo que pensábamos. Divídanse. Grité, improvisando. Yo lo distraigo, ustedes busquen cobertura en los árboles altos. No hubo tiempo para protestas. Tom y Sarah saltaron entre los arbustos, mientras yo corría hacia un claro tratando de llamar su atención. El creeper me vio inmediatamente y lanzó un grito aterrador que resonó en todo el bosque. Su figura se recortaba en la oscuridad, con las alas extendidas y los ojos brillando como carbones encendidos. Corrí entre los árboles, esquivando raíces y ramas que golpeaban mi rostro. Sentí como sus garras rozaban mi espalda, y un escalofrío recorrió mi columna. Pero no podía detenerme. Si lo hacía, no habría segunda oportunidad. Vi un antiguo árbol caído que formaba un puente natural sobre un pequeño barranco. Una idea desesperada cruzó mi mente. Si lograba que el creeper cayera allí, podría quedar atrapado temporalmente. Tomé impulso y salté sobre el tronco, gritando para atraerlo. El creeper me siguió sin dudarlo. Su velocidad era sobrehumana, y podía sentir la presión de su peso cuando aterrizó junto a mí sobre el tronco. Cada movimiento era peligroso. Un solo error y caeríamos ambos al barranco. Justo cuando estaba a punto de perder el equilibrio, escuché un grito de Sarah. Había colocado ramas y piedras como barrera en el otro extremo del tronco, intentando retrasar al creeper. Su táctica funcionó momentáneamente. El monstruo chilló de frustración y retrocedió un paso, lo suficiente para que yo lograra saltar con precisión hacia el bosque más denso. Corrí hasta encontrar un claro iluminado por la luna, donde Tom y los demás me esperaban. Respirábamos con dificultad, pero estábamos vivos, por ahora. Sin embargo, el aire estaba cargado de tensión. Sabíamos que el creeper no se rendiría, y que cada segundo que pasaba aumentaba el riesgo de que nos cazara uno por uno. Decidí que necesitábamos un plan más elaborado. Recordé lo que había leído sobre su comportamiento. El creeper es un depredador que guarda restos de sus víctimas, y sus ataques siguen un patrón. Si podíamos anticiparlo, podríamos crear trampas más efectivas. Usando ramas, cuerdas y cualquier cosa que encontrábamos en el bosque, improvisamos una serie de trampas en zigzag. La idea era simple. Atraerlo a un punto, confundirlo y finalmente ralentizarlo lo suficiente para atacar sus puntos débiles. Mientras trabajábamos, escuchamos un golpe pesado. El creeper estaba cerca. Su sombra se movía entre los árboles, y por un instante lo vimos erguido sobre una colina, observándonos como un juez que decide quién vive y quién muere. Mike, ¿realmente creemos que esto funcionará?, preguntó Tom, con la voz entrecortada por el miedo. Tenemos que intentarlo, no tenemos otra opción, respondí, sintiendo como la adrenalina recorría todo mi cuerpo. Colocamos la última trampa. Un círculo de ramas y piedras afiladas, con una cuerda dispuesta para activar un peso que podría golpearlo y lastimarlo. Nos escondimos detrás de unos arbustos, conteniendo la respiración, esperando el momento preciso. El creeper bajó lentamente hacia nuestra posición. Sus pasos eran silenciosos, pero cada movimiento hacía que la tensión se cortara como un cuchillo. Pude ver su mirada fija en nosotros, y por un instante, sentí que podía leer nuestros pensamientos, anticipando cada movimiento. Cuando estaba justo sobre la trampa, tiré de la cuerda con todas mis fuerzas. El peso cayó sobre el creeper, golpeándolo en la espalda y haciendo que emitiera un grito ensordecedor. Retrocedió, herido pero no vencido. Sus alas golpeaban violentamente el aire, levantando polvo y hojas por todos lados. «Corre hacia los árboles altos», grité. Esta vez, no podíamos subestimarlo. Cada segundo contaba. Mientras nos dispersábamos, sentí un frío intenso. El creeper no estaba solo cazando. Parecía disfrutar del juego, como si cada trampa fuera un desafío personal. Finalmente, logramos refugiarnos entre los árboles más grandes. Respirábamos con dificultad, cubiertos de sudor y tierra, observando cómo el creeper se acercaba, herido pero imparable. Sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que si queríamos sobrevivir, necesitaríamos no solo coraje, sino también ingenio y una determinación que hasta ese momento no sabíamos que teníamos. La noche avanzaba, y yo, Mike, entendí que el bosque era solo el primer campo de guerra, y que el creeper no descansaría hasta que nos hubiera cazado a todos. Cada sombra, cada crujido, cada susurro del viento podía ser el último instante de nuestras vidas. Capítulo 6, la emboscada del bosque. La noche se había profundizado hasta convertirse en una negrura absoluta. La luna apenas iluminaba los contornos de los árboles, creando sombras que parecían moverse con vida propia.
El aire olía a humedad, tierra mojada y algo más, algo que hacía que mi estómago se revolviera de miedo. Cada crujido de rama, cada hoja que caía, parecía un presagio de muerte. Nos habíamos refugiado en un grupo de árboles grandes, tratando de mantenernos juntos y en silencio. Tom y Sarah estaban acurrucados a mi lado, temblando y casi sin respirar. Otros compañeros estaban esparcidos un poco más adelante, cubriéndose con arbustos y maleza. Mike, lo escucho, está cerca, susurró Sarah, con los ojos desorbitados. Sí, y no se detendrá hasta encontrarnos, respondí, tratando de mantener la calma aunque sentía un terror que me atravesaba hasta los huesos. El creper apareció entre los árboles como un depredador salido de una pesadilla. Sus alas, enormes y membranosas, se movían lentamente, levantando hojas y ramas. Sus ojos rojos brillaban como faros, y podía sentir su mirada atravesándome, evaluando cada uno de mis movimientos. Sabía que no podíamos simplemente correr. Necesitábamos una estrategia clara. Recordé la trampa del trigal y cómo había funcionado parcialmente. Ahora, en el bosque, teníamos más terreno para maniobrar, pero también más riesgos. Escuchen todos, debemos dividirlo en sectores y atacarlo desde varios puntos. Yo y Tom lo distraeremos, ustedes golpeen sus puntos débiles cuando podamos, dije, tratando de proyectar confianza. Pero si nos mata antes, murmuró uno de los chicos, su voz casi un hilo. Entonces morimos, pero no sin luchar, respondí con firmeza. Comenzamos la maniobra. Tom y yo avanzamos hacia la derecha, haciendo ruidos controlados. Ramas rotas, piedras arrojadas, cualquier cosa que pudiera llamar su atención. El creper reaccionó inmediatamente, girando hacia nosotros con un gruñido profundo que resonó en todo el bosque. Ahora. Grité hacia los demás. Sarah y los otros comenzaron a golpear con palos y piedras los árboles y ramas donde habíamos detectado sus articulaciones más débiles. Era un ataque coordinado, desesperado, pero calculado. El creper chilló y lanzó un golpe con su garra, derribando varios árboles jóvenes a nuestro alrededor. La fuerza era tal que sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Tom y yo esquivamos por poco sus ataques, corriendo entre los árboles mientras tratábamos de mantenerlo distraído. En un instante crítico, Sarah y uno de los chicos lograron golpear sus alas con fuerza suficiente para hacer que retrocediera. Fue nuestra primera victoria real, aunque temporal. Su grito resonó en la noche, un sonido que mezclaba dolor y furia. Pero no hubo tiempo para celebraciones. El creper recuperó el equilibrio rápidamente y lanzó un rugido ensordecedor, sacudiendo las copas de los árboles. Sentí como mi corazón se aceleraba a niveles casi insoportables. Sabía que si cometíamos un error ahora, moriríamos todos. Decidí que era momento de usar la trampa final que habíamos preparado. Un círculo de ramas afiladas y piedras afiladas, combinado con una cuerda y un tronco pesado que, al caer, podría lastimarlo gravemente. Todos listos. Susurré, conteniendo la respiración. Sí, listos, respondieron, con las manos temblando. Hice un gesto a Tom, y ambos corrimos hacia el centro del círculo, atrayendo al creeper hacia la trampa. El monstruo nos siguió, confiado y furioso. En el momento justo, Sarah y los demás tiraron de la cuerda. El tronco cayó con un estruendo brutal, golpeando al creeper en la espalda y haciendo que cayera al suelo por un instante. Su grito llenó todo el bosque, un sonido que no era humano ni animal, sino algo entre los dos. Aprovechando la confusión, Tom y yo lo atacamos con palos y piedras directamente a sus puntos más débiles. Cada golpe parecía minúsculo frente a su fuerza, pero lo ralentizaba lo suficiente para que los demás pudieran reorganizarse. El creeper se incorporó, herido y enfurecido. Sus ojos parecían arder con ira pura. Pero por primera vez, sentimos que podíamos herirlo y sobrevivir. No era invencible. Tenía puntos débiles, y si lográbamos coordinarnos, tal vez podríamos vencerlo o al menos escapar de él. Mientras nos preparábamos para un segundo ataque, escuché algo que me heló la sangre. Un susurro profundo, casi humano, que parecía salir de la boca del creeper, como si estuviera hablando con nosotros, burlándose de nuestra fragilidad. La criatura no solo era un depredador físico, era un monstruo inteligente, casi diabólico. Mi mente trabajaba frenéticamente. Necesitábamos más trampas, más distracciones y más coordinación. Cada segundo contaba. Cada respiración podía ser la última. Y mientras el bosque nos envolvía en su oscuridad, yo, Mike, comprendí que sobrevivir al creeper no sería cuestión de suerte, sino de ingenio, valentía y pura fuerza de voluntad.
El terror apenas comenzaba, y yo sabía que las próximas horas serían una prueba de resistencia y astucia que pondría a prueba todo lo que creíamos saber sobre la supervivencia y el miedo. Capítulo 7, la emboscada mortal. El bosque se había convertido en un laberinto de sombras y crujidos. Cada árbol, cada arbusto, parecía acecharnos. La oscuridad era casi total. Solo los débiles rayos de luna iluminaban nuestro camino, proyectando siluetas que se movían con la brisa, haciendo que cada sombra pareciera un enemigo. Yo, Mike, sabía que el Creeper estaba más cerca que nunca, y que cualquier error nos costaría la vida. Tom y yo avanzábamos primero, liderando al grupo, intentando mantener la calma mientras atraíamos al monstruo hacia la primera de nuestras trampas. Las ramas crujían bajo nuestros pies y el sonido de nuestras respiraciones parecía multiplicarse en la quietud del bosque. «Mike, ¿seguro que esto funcionará?», susurró Sarah, siguiendo detrás de nosotros. «Tenemos que confiar en el plan, si no, estamos muertos», respondí, aunque mi corazón latía como un tambor. El Creeper apareció entre los árboles, silencioso y mortal, como si flotara sobre el suelo. Sus ojos rojos brillaban en la penumbra, y sus alas membranosas se movían suavemente, levantando hojas y polvo. Cada movimiento suyo era un recordatorio de que no éramos rivales físicos, sino presas inteligentes para él. Decidí que era hora de poner en marcha nuestra emboscada más elaborada. Habíamos preparado varias trampas con ramas afiladas, piedras, cuerdas y troncos que podían caer sobre él. La idea era atraerlo a un claro, ralentizarlo y atacarlo simultáneamente desde varios flancos. «Ahora», grité a los demás. Tom y yo corrimos hacia el centro del claro, haciendo ruido intencionadamente para llamar su atención. El Creeper nos vio de inmediato y se lanzó hacia nosotros con un gruñido ensordecedor, levantando hojas y ramas como si fueran proyectiles. Los demás activaron las trampas. Troncos y piedras cayeron, golpeando al monstruo y provocando un grito agudo y aterrador que resonó en todo el bosque. Sus movimientos eran violentos, pero la coordinación del grupo empezaba a surtir efecto. Lo ralentizábamos lo suficiente para mantenernos fuera de su alcance directo. De repente, el Creeper se elevó sobre nosotros, usando sus alas para planear hacia el grupo. Sus garras brillaban bajo la luz de la luna, afiladas como cuchillas. Uno de los chicos fue golpeado y cayó al suelo, gritando mientras yo corría hacia él para ayudarlo. Sentí un horror absoluto al ver la fuerza del monstruo. No solo era rápido, parecía predecir cada movimiento. Cada vez que intentábamos atacarlo, esquivaba con precisión sobrenatural. «Mike, cuidado», gritó Tom. Vi cómo el Creeper bajaba una garra hacia mí. Moví el tronco improvisado a último segundo, apenas desviando el golpe. La fuerza fue tal que el tronco salió disparado hacia un árbol, partiéndose en pedazos. Sarah y los otros lograron organizarse detrás de un árbol grande, lanzando piedras y palos afilados hacia sus puntos vulnerables: las articulaciones, los ojos y la membrana entre las alas. Cada golpe parecía minúsculo frente a su tamaño, pero cada segundo que lo ralentizábamos nos daba esperanza. El Creeper, herido y enfurecido, chilló como un demonio enloquecido, golpeando árboles y troncos, haciendo que todo temblara. Sentí como la adrenalina me recorría el cuerpo mientras Tom y yo ideábamos un plan desesperado: atraerlo hacia un pozo antiguo cubierto por ramas y hojas, donde podría quedar atrapado temporalmente. Corrimos hacia el lugar, y yo señalé: «Es aquí». Todos listos. El Creeper nos siguió, confiado pero cauteloso. En el momento preciso, Sarah y los demás empujaron las ramas sobre el pozo. El monstruo cayó parcialmente, sus garras aferrándose a los bordes, pero su peso hizo que quedara semiatrapado, luchando con fuerza descomunal. Aprovechando la oportunidad, Tom y yo atacamos con todo lo que teníamos: palos, piedras, cualquier cosa que pudiéramos lanzar a sus puntos débiles. Su grito resonó como un rugido de furia y dolor combinado, y por primera vez sentimos que podíamos herirlo de verdad. Pero incluso atrapado parcialmente, el Creeper era terriblemente letal. Movía las alas y las garras con fuerza devastadora, derribando troncos y lanzándonos tierra y ramas. Cada segundo era una lucha de vida o muerte. «Mike, está escapando», gritó Sarah. Vi cómo sus garras se liberaban lentamente. Tenía que idear algo más. Observé el entorno y vi un árbol viejo con ramas gruesas sobre el pozo. Con un grito, agarré una cuerda y la lancé, enrollándola en la rama. Tiré con todas mis fuerzas y logré que un tronco pesado cayera sobre el Creeper, lastimándolo más y ralentizando su escape. El monstruo chilló, lanzando un rugido final que hizo eco en todo el bosque.
Respirábamos con dificultad, cubiertos de tierra, sudor y miedo, pero habíamos logrado infligirle daño real. Mientras nos recuperábamos, supe que esto era solo el principio. El Creeper estaba herido, pero no derrotado. La batalla continuaría, y la noche aún no había terminado. Yo, Mike, comprendí que cada segundo que pasara sería crucial, y que nuestra única esperanza era usar nuestra inteligencia, valentía y coordinación para sobrevivir. El bosque, oscuro y silencioso nuevamente, parecía esperar. Cada sombra podía ser mortal, cada crujido podía anunciar un ataque. Y nosotros estábamos listos, al borde del miedo absoluto, sabiendo que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Capítulo 8, la trampa definitiva. El bosque parecía un laberinto interminable, lleno de sombras que se movían con cada ráfaga de viento. El aire olía a humedad, hojas en descomposición y algo más, algo que no podía identificar, pero que hacía que cada respiración se sintiera pesada y peligrosa. Sabía que el Creeper estaba cerca, acechándonos, evaluando cada paso que dábamos. Mike, ¿realmente podemos matarlo?, preguntó Sarah, su voz temblando mientras nos escondíamos detrás de un árbol enorme. No, pero podemos herirlo lo suficiente para escapar. Eso es lo que necesitamos, respondí, respirando con dificultad mientras mis ojos recorrían el bosque buscando cualquier señal de movimiento. Habíamos decidido que esta vez no habría distracciones improvisadas. Si íbamos a sobrevivir, necesitábamos un plan claro y coordinado. Un ataque combinado desde varios flancos, utilizando trampas estratégicas que habíamos improvisado con cuerdas, troncos, piedras afiladas y ramas resistentes. Cada movimiento debía estar sincronizado al segundo. Tom y yo nos encargamos de atraer al Creeper hacia un claro previamente seleccionado, cubierto parcialmente por hojas secas y arbustos. Sarah y los demás se escondieron en puntos estratégicos alrededor del claro, listos para activar las trampas al primer indicio de que el monstruo había caído en nuestra trampa. El silencio era absoluto. Solo se escuchaban nuestras respiraciones entrecortadas y el crujido de ramas bajo el paso del Creeper, que se movía como un depredador que sabía que habíamos planeado algo. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad, observándonos como si pudiera leer nuestros pensamientos, anticipando cada movimiento. Cuando entré al claro, activamos todo, susurré. Tom asintió y ambos dimos un paso adelante, haciendo ruido para atraer su atención. El Creeper nos vio inmediatamente y se lanzó hacia nosotros con un gruñido que estremeció los árboles. Su velocidad era aterradora, y sus alas membranosas azotaban el aire con fuerza devastadora, levantando hojas y ramas. Cada segundo que avanzaba hacia nosotros parecía eterno. Justo cuando estaba sobre el claro, Sarah y los demás tiraron de las cuerdas que activaban los troncos y piedras. El golpe fue brutal. El Creeper fue derribado parcialmente, sus garras chocando contra las trampas mientras chillaba con furia. El tronco más pesado cayó sobre su espalda, causándole un dolor evidente y visible. Pero no era suficiente para detenerlo. El monstruo se levantó, furioso, y lanzó un rugido ensordecedor que sacudió todo el bosque. Las hojas y ramas volaban por todos lados, y por un instante, parecía que nada podría resistir su furia. «Atacad sus puntos débiles», grité. Los demás comenzaron a lanzarle piedras y palos afilados a las articulaciones, los ojos y las membranas entre las alas. Cada golpe parecía pequeño, pero el efecto acumulativo empezaba a notarse. El Creeper retrocedía, herido y confundido, algo que nunca habíamos logrado antes. El monstruo intentó escapar, pero nuestra coordinación era perfecta esta vez. Lo rodeamos estratégicamente, lanzando más trampas y usando el terreno a nuestro favor. Sus garras golpeaban el suelo con fuerza, intentando derribar árboles y abrirse camino, pero cada movimiento lo hacía más vulnerable a nuestros ataques combinados. En un instante de audacia, corrí hacia él con un hacha vieja que había encontrado en el bosque. Me subí a un tronco caído y golpeé directamente su espalda en uno de los puntos débiles que habíamos identificado. El Creeper chilló y retrocedió, perdiendo equilibrio por un instante crucial. «Ahora, todos juntos», grité. Tom, Sarah y los demás atacaron simultáneamente, golpeando sus articulaciones, ojos y membranas de las alas. El Creeper rugió con furia, pero empezaba a mostrar signos de dolor y agotamiento. Por primera vez sentí que podíamos herirlo gravemente, no solo ralentizarlo. El monstruo cayó al suelo con fuerza, levantando polvo y hojas por todos lados. Estaba herido, pero aún era un enemigo formidable. Respirábamos con dificultad, cubiertos de sudor, tierra y miedo, pero sabíamos que habíamos logrado algo increíble. Habíamos infligido daño real al Creeper, algo que hasta ahora parecía imposible.
Mientras nos recuperábamos, observé cómo su mirada roja nos atravesaba. No estaba derrotado, pero su furia parecía desorganizada, como si comenzara a subestimar nuestra resistencia y astucia. Sabía que esto era solo el principio. La batalla continuaría, y el Creeper aún estaba vivo, herido pero